Viendo el escenario internacional con más de 60 guerras, incluyendo las dos más conocidas de las que prácticamente todos los noticiarios hablan diariamente, viendo las dictaduras en las que unos pocos engañan a su gente con un falso concepto de pueblo, viendo el doloroso intercambio de prisioneros del que hemos sido testigos en estos días, que nos muestra una crueldad brutal, viendo la reacción de los líderes sociales a nivel mundial, viendo la silenciosa tiranía de algunas ideologías, no es difícil darse cuenta de que estamos viviendo un nuevo giro más profundo en la dirección de la sociedad occidental. Pero no solo de ella, también en algunas otras culturas más allá de Occidente. Algunos sociólogos hablan de un nuevo ciclo en la historia humana. Otros hablan de un cambio de era, donde los paradigmas de lo humano han cambiado y aún no sabemos cuáles son. Lo triste no es el cambio, sino que el ingrediente fundamental de este está siendo el odio y la violencia. ¿Por qué? ¿Qué lo engendró? En este contexto, no cabe duda que la página del Evangelio de este domingo es muy incómoda. Para algunos resulta una locura y para otros un imposible. Escucharemos del labio de Jesús en San Lucas el ápice de la moral cristiana. Aquellos mandamientos que si verdaderamente los cristianos los viviésemos, las sociedades, o al menos parte de ellas, serían tan distintas. Nos dice Jesús: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Esta es la gran paradoja cristiana, un hecho aparentemente contrario a la lógica, pero que es verdad. Cristo sabe de esa pulsión interior humana de responder a la violencia con violencia, a la discriminación con discriminación, a la burla con burla y al dolor con dolor. Y a partir de su amor nos pide vencerla, porque sabe que ese es el único camino de humanidad, de esa humanidad que Dios creó para ser hermanos. Ser cristianos implica esforzarse por amar, hacer el bien, bendecir y orar. Pero este llamado no es solo ante quienes nos aprecian o nos resultan agradables, sino para con todos, especialmente para con nuestros enemigos, aquellos que nos odian, nos maldicen y nos injurian. ¿Es esto imposible? No. Es cierto que es un desafío enorme, pero no inalcanzable. Precisamente el cristianismo es exigente porque eleva el amor a su máxima expresión, ya que no está hablando de un amor humano, sino de un amor divino que actúa en lo humano. Jesús mismo nos enseña: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Puede que el otro actúe como un enemigo, que nos haya injuriado o maldecido, incluso que su odio sea real. Sin embargo, sus acciones y su persona no son lo mismo. Los actos merecen verdad y juicio, pero toda persona merece caridad y perdón. Seguir a Cristo y vivir la paradoja del amor, primera vocación humana, no significa con ello cerrar los ojos ante la violencia, la injusticia, la ambición, la corrupción, el machismo u otros males sociales. Callar ante estas realidades es volverse cómplice. La verdadera invitación cristiana es a reconocerlas con claridad, trabajar por la reparación y la justicia, pero sin permitir que el odio sea el origen de nuestra respuesta. En su lugar, debemos elegir el amor,
cuyo fundamento es la verdad, la justicia y la paz, y por encima de todo, la misericordia. La llamada mística neerlandesa judía del siglo XX, Etty Hillesum, escribió encerrada en un campo de concentración: la ausencia de odio no implica necesariamente la ausencia de una elemental indignación moral. Yo sé que quienes odian tienen muy buenas razones para ello, pero ¿por qué vamos a escoger siempre el camino más fácil y trillado? En el campo de concentración he sentido con todo mi ser que el más pequeño átomo de odio que se añada a este mundo lo hace aún más inhóspito. Hasta ahí la cita. Hermanos, Cristo no solo no nos pide añadir ni el más pequeño átomo de odio, sino que girar por completo la lógica del pensamiento humano. Pensar distinto, actuar distinto. ¿Cómo? Siempre a partir del amor. Basta ya de ver al otro como una amenaza, basta ya de juzgarlo por sus opciones, basta ya de descartes discriminatorios, basta de responder al odio con odio, la violencia con violencia, el abuso con abuso, la burla con burla. Todos, en la riqueza del humano, somos un don de Dios, que en primer lugar, lejos de amenazar, enriquecemos. Recordemos siempre que la vocación humana no es la del enfrentamiento, sino la del amor. Ese amor que junto con denunciar y corregir las injusticias, perdona. Y si es necesario, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. El peor daño que podemos hacerle nosotros los cristianos a la sociedad es no vivir cristianamente. El cristianismo light o superficial es una manipulación del Evangelio que termina por corroer no solo nuestra iglesia, sino a la humanidad misma, porque es la velada renuncia al designio original de Dios, en el cual todo se fundamenta a partir de su amor. Ser cristianos no es defender doctrinas, sino amar personas, a Dios y a nuestro prójimo, y a partir de la invencible fuerza del amor, construir una humanidad nueva, la humanidad querida en el reino de Dios. La doctrina a cuidar y profundizar, más aún en un mundo secularizado, surge de ese amor revelado por Dios. Y la mejor manera de defenderla es vivirla. David, en la primera lectura, fue capaz de pensar distinto y teniendo la posibilidad, no mata a su enemigo, el rey Saúl, que le perseguía injustamente. Cristo va mucho más allá. Mete el dedo en la llaga humana y nos dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. ¿Cuál es la recompensa de la que Cristo nos habla? Ciertamente no es riqueza ni poder. Tampoco está hablando de una vida eterna futura, sino en el aquí y ahora, construir una humanidad de hijos de Dios, donde la justicia y la paz no sean una utopía, donde la violencia y el odio no sean motores de cambio social, sino la vida en el amor. Ese amor que, como escribió el apóstol Pablo, es paciente,
es amable, no es envidioso, no obra con soberbia, no es ambicioso, no se irrita. Ese amor que no toma cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios quiere para nuestra humanidad. Ese amor que no pasará jamás. Amén.